La historia de la literatura se ocupa del estudio de las obras literarias, entendiendo por estas las ya eminentemente artísticas, o bien, en sentido general, las de cultura, arte y pensamiento. La disciplina tan antigua como la cultura humanística alcanzó a fines del siglo XVIII su culminación como historia universal de la literatura. Los textos literarios más antiguos que nos han llegado datan de siglos después de la invención de la escritura. Muchos textos se transmitieron por tradición oral durante siglos antes de que fuesen fijados mediante la escritura, por lo que son difíciles de dar una fecha con exactitud. El Pentateuco de la Biblia tradicionalmente se fecha alrededor del siglo XV a.C., aunque estudios recientes consideran que podría datarse hacia el siglo X a.C. La Ilíada y la Odisea de Homero provienen del siglo VIII a.C., que siguen siendo grandes figuras en el canon literario por sus descripciones y el manejo de temáticas como la guerra y paz, honra y deshonra, amor y odio. Otros talentos dramáticos fueron Sófocles, quien convirtió la ironía en técnica literaria en su obra Edipo Rey. La literatura árabe surge aproximadamente en el siglo VI con el Corán, que data del siglo VII. La gran obra y rara excepción de la literatura de ficción árabe es Las Mil y Una Noches, sin duda, lo más conocido de su literatura y cultura, si bien parte de una obra persa y se cree que algunas historias tienen su origen en India. Dentro de la literatura universal se incluyen los escritos prehispánicos. Se entiende por literatura prehispánica la producción literaria de los pueblos que ocupaban el territorio que hoy es América Latina antes de la conquista de América. Resulta difícil precisar la fecha de origen de las obras, ya que en muchos de los pueblos se transmitían oralmente. El problema es cómo estudiar esta literatura, ya que la destrucción casi sistemática de códices se llevó a cabo por los mismos indígenas o por los conquistadores. El nombre de literatura moderna no se suele aplicar a la literatura de la Edad Moderna, sino a nuestra literatura contemporánea. En cambio, las etiquetas utilizadas para designar las dos grandes transformaciones culturales de la Edad Moderna en Europa, el Renacimiento de los siglos XV y XVI y la Ilustración del siglo XVIII, se aplican extensivamente para la literatura. Igualmente, algunas de las etiquetas acuñadas originariamente para los estilos artísticos de forma destacada, el barroco para el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, y el neoclasicismo también se han extendido a la producción literaria. La renovación general en el conocimiento que comenzó en Europa tras el descubrimiento del Nuevo Mundo surgió por entonces una forma literaria que luego desembocaría en la novela, que cobró renombre en los siglos posteriores. Una de las más conocidas de esta primera época es la Utopía de Tomás Moro. Las obras dramáticas de entretenimiento volvieron al escenario. William Shakespeare es el dramaturgo más notable, pero hubo mucho más, como Christopher Marlowe, Molière y Ben Jonson. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes ha sido llamada la primera novela o la primera de las novelas europeas modernas. Fue publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615. Puede ser vista como una parodia de las novelas caballerescas, en la cual la diversión proviene de una nueva forma de tratar las leyendas heroicas populares. A diferencia del Renacimiento, el Barroco se caracteriza por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes en esta literatura son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos, plasmadas en un estilo suntuoso y recargado. Puede darse como periodo de la literatura ilustrada los años que van de 1689, en que se publica el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, y 1785, en que se publican las desventuras del joven Walter de Goethe. En ese lapso nace en Francia un gran esfuerzo intelectual, la Enciclopedia. Además se publicaron por entonces Emilio de Rousseau, Cándido de Voltaire, Cartas persas de Montesquieu y Cartas marruecas de José Cadalso. Los periodos de la historia de la literatura moderna o literatura contemporánea comprenden la literatura romántica, el postromanticismo, el realismo, el naturalismo, el modernismo, el postmodernismo y las vanguardias. Algunos autores clásicos de la literatura universal y sus obras son los siguientes: El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, publicada en 1943. La historia del Principito sigue estando a la orden del día, convirtiéndose en un clásico indiscutible. La Metamorfosis, de Franz Kafka, escrita en 1912 y publicada en 1915, está considerada una de las obras maestras del siglo XX por sus innegables rasgos precursores y el caudal de ideas e interpretaciones que siempre ha suscitado. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra,
Si hay un clásico entre los clásicos, se trata sin duda de El Quijote, la obra más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal. Romeo y Julieta, de William Shakespeare, un clásico que no podía faltar y un sinónimo del amor desventurado. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. En esta obra de 1890, Wilde ofrece al lector una obra con aspecto moral y artístico, mezclando la ironía, el ingenio, la elegancia y la estética que lo caracterizan. El Lazarillo de Tormes, anónimo, publicada en 1554. Se sigue sin conocer la autoría de una de las novelas más singulares de la literatura española. Drácula, de Bram Stoker, el inicio de uno de los mitos más populares. Drácula presenta el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo y el folclore. Los Miserables, de Víctor Hugo, publicada en 1862. Los Miserables es una de las principales obras clásicas de la literatura universal, compuesta de 5 volúmenes. El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, la historia de un hombre que tras sobrevivir a una vil traición, regresa para hacer justicia, la convierte en la novela más famosa escrita por Alejandro Dumas. Gabriel García Márquez, con su gran obra 100 años de soledad. El colombiano Gabriel García Márquez vendió más de 50 millones de copias. Paulo Coelho, habiendo vendido más de 65 millones de copias de El Alquimista, publicado en 1988. Se trata del libro brasileño y también en portugués más vendido en la historia. El escritor y filósofo inglés Aldous Huxley fue uno de los autores más emblemáticos de su época. Su novela distópica, Un mundo feliz, se considera una de las grandes novelas del siglo XX. Dante Alighieri, este poeta italiano de la Edad Media, es conocido por su Divina Comedia, una obra en expansión que incluye 3 volúmenes y es considerada una de las mejores obras de la historia. Las obras literarias fueron de diversos tipos, colectivas, civiles y morales, didácticas, etc., pero en general tuvieron los siguientes rasgos. Predominio de la razón sobre la emoción y la imaginación de un nuevo comienzo, la promoción de la tolerancia, la igualdad y la libertad, así como el cuestionamiento del poder político.